Bendiciones, ¿cómo están? Les bendigo en el nombre de Jesús. Espero en el Señor que hayan pasado una semana maravillosa en su presencia. Continuamos con Efesios y vamos por Efesios capítulo 6. Esta nueva le puse Nuestra vida en Cristo número 2. Es continuación, porque el vivir en Cristo son muchas cosas, son muchas partes que debemos atender para poder vivir como Jesucristo. En Efesios 6, 1 al 4 nos dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pablo explica que la justicia viene a través de la obediencia, en la fe en el Señor. Y el obedecer a los padres trae bendición a nuestras vidas. Honra a tu padre y a tu madre. El primer mandamiento que se enfoca en las relaciones humanas, como es el núcleo del hogar, padre e hijos. Una promesa: te irá bien en la vida y tendrás largos años de vida. Es una promesa que el Señor nos da para que nos vaya bien en nuestra vida. Y dice que tendremos largos años de vida gracias a esta promesa. ¿Qué debemos de hacer? Honrar al padre y a madre. Respetar a nuestros hijos también lo debemos hacer. Los padres no deben disciplinar a sus hijos con odio, rencor y frustraciones como lo hacen muchos. Al contrario, deben hacerlo en sabiduría, con firmeza, pero siempre buscando el bienestar de sus hijos. Ora que ellos aprendan que es por su bien la disciplina. Debemos saber disciplinar a nuestros hijos. No porque estoy frustrada, porque yo no alcancé mi sueño, quiero que mi hijo lo alcance. No, eso es obligar a nuestros hijos a hacer lo que tú no pudiste hacer. Es dejarlos que ellos hagan lo que ellos anhelan, lo que hay en su corazón, pero nosotros debemos de guiarlos y debemos decirle lo correcto y lo incorrecto, pero debemos de saber hacer las cosas. Y debemos de orar por nuestros hijos para que ellos puedan entender que lo que queremos hacer es lo mejor para ellos. No porque se nos plazca, no porque yo lo digo y punto. No, no es así. Todo es un balance. Yo lo educo, pero también él debe entender, o ellos deben entender, que es por su bien lo que estamos tratando de hacer. En Efesios 6, del 5 al 9 nos dice: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como lo que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. La obediencia hacia las autoridades. ¿Cómo debemos de caminar? Debemos de obedecer las autoridades. Aún Jesús obedeció las autoridades. Aún Jesús respetó las autoridades terrenales. ¿Cómo debemos caminar con las autoridades? Debemos de tener obediencia, con temor y temblor y con sencillez de corazón como para con Cristo. Usted, yo, debemos actuar con un corazón sencillo, humilde, sabiendo que es como que le hiciéramos la obediencia a Cristo Jesús, la obediencia al Señor. Por eso es imitadores de Cristo. Debemos de imitar a Cristo como Cristo emitió el respeto a las autoridades. ¿Por qué esto? Porque muchas veces se hacen los trabajos con mala actitud,
de corazón. Se hacen para que sus amos los vean y así conseguir un puesto. Siempre con algo en mente a cambio, no de corazón. Esto sigue sucediendo hoy en día. Es lamentable que mucha gente trata de quedar bien con los hombres, pero es para conseguir un puesto a cambio. Es para conseguir algo a cambio. No lo hacen de corazón, por eso Pablo dice, de corazón, hazlo de corazón, no pensando cuál va a ser tu beneficio, no pensando que puedas conseguir a cambio, no, hazlo de corazón, simplemente porque debes obedecer, debes de caminar de esa manera, aunque no recibas nada a cambio. Aunque no te den un puesto, aunque ni siquiera te den las gracias, es que es lo que debemos de hacer. Todos los hijos de Dios debemos de caminar como Jesús caminó, imitadores de Cristo. Pueden estar haciendo bien las cosas, pero la intención del corazón no son de amor ni de servicio. Qué lamentable cómo vemos muchas personas que nos ayudan, que están ahí, que quieren hacer todo bien, pero no lo hacen por amor. No lo hacen por querer servir, lo hacen por coger un beneficio a cambio, lo hacen por una ventaja y eso no es bueno. Dios ve nuestros corazones, a Dios no podemos engañarlo. Para los amos se aplica lo mismo, ya que todos tendremos que dar cuenta al mismo Dios de nuestros actos y no hay favoritismo porque Dios es Dios justo, tanto para los siervos como para el jefe, tanto como para el que es empleado o para el que manda, debemos de caminar igual, todos igual, respetándonos los unos a los otros. Al final lo que Dios quiere es que nos respetemos, que nos demos el valor que merecemos los unos con los otros, que todos somos valiosos, que todos somos importantes, que todos somos iguales. Eso es lo que quería decir y mostrarnos Pablo, que debemos de valorar a los demás unos con los otros. En Efesios 6, del 10 al 13 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estés firme. Pablo nos recomienda que nos esforcemos en el Señor, en su palabra, en su amor, que tengamos esa disciplina de buscarlo, de permanecer en Él. ¿Para qué? Para poder estar vestidos de una armadura impenetrable, para poder hacer frente a las artimañas del diablo. Yo necesito estar en la presencia de Dios constantemente para que mi armadura se fortalezca, para que yo esté firme contra lo que el enemigo quiera venir a hacer en contra mí. Cuando el enemigo esté listo para atacar mi vida, yo tengo mi armadura lista también. Yo estoy también listo para defenderme. Y eso es ¿y cómo lo vamos a lograr? Solo en la presencia de Dios, solo buscando de Dios, solo orando, solo leyendo la palabra. Así es como nuestra armadura va a permanecer intocable, va a permanecer, que no va a poder penetrar ninguna mentira de Satanás, pero solo en la presencia de Dios. Por eso dice, esfuércese en el Señor, esfuércese. Debemos de esforzarnos. Nuestra carne no quiere, pero nuestro espíritu necesita del Señor. Y debemos de esforzarnos porque debemos de hacerle frente al enemigo. No es huyendo, no es creyéndole al enemigo, es que usted se pare y le haga frente. Es que usted diga, aquí estoy.
y yo me defiendo. Es defenderse. Hágale frente al enemigo. No le crea las mentiras del enemigo. Sea constante. Usted camine hacia adelante y él retrocede en el nombre de Jesús. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, es contra seres del mal que no son visibles, que tienen una gran organización, que dominan sobre territorios y personas. Vendrán días difíciles, pero si estamos alertas y con nuestra armadura, podemos hacer frente a cualquier situación que se nos parezca. Cualquier situación que venga, no importa lo que sea, pero si usted está alerta, usted le hace frente. Por eso dice, esfuérzate. Estemos esforzados en el Señor, en su palabra. En Efesios 6, 14 al 17 nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debemos de caminar firmes en la verdad. La verdad siempre tiene que estar en nosotros. ¿Y de dónde conseguimos la verdad? En la palabra del Señor. Debemos de caminar firmes en la verdad de la palabra de Dios, que ese es nuestro fundamento. Tu fundamento es la palabra de Dios, tu fundamento es la única verdad que existe, es la palabra del Señor. Vestidos con la justicia del Señor en nuestras vidas, sabiendo que nuestra justicia viene del Señor y que nos da esa protección divina. Somos perdonados nuestros pecados, por lo tanto, en nuestros corazones no puede haber ego ni vanagloria, nada que pueda contaminarlo, así no seremos atacados por el mal. Si tu corazón está limpio, no va a haber ego, y si no hay ego, no va a poder el enemigo atacar tu corazón. Entonces eres una persona que camina firme en la verdad de Cristo, sabiendo que tu justicia es gracias a que Jesucristo murió en la cruz y te perdonó los pecados que tenía. Así recibiste la justicia de Dios en tu vida. Por eso dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y la justicia la recibimos de parte del Señor Jesús. Nuestros pies con el calzado de llevar el evangelio de la paz. No importa el terreno escabroso, caminaremos firme con el propósito de alcanzar nuevas almas para el Señor. Nuestra fe como un escudo que nos protege y que nos defendemos con ella al mismo tiempo que atacamos al enemigo usando la fe en el Señor. Debemos de caminar con una fe excelente, con una fe verdadera, con una fe de verdad que no es cambiable. Ese es nuestro escudo y ese escudo nos va a proteger y con ese escudo nos vamos a defender al mismo tiempo que vamos a atacar al enemigo usando nuestra fe en el Señor. Tomamos el casco de la salvación, donde nos protegemos de malos pensamientos, de ataques con malas ideas, para hacernos perder la batalla. Por eso es importante, y dice, el ejemplo dice, toma el casco de la salvación. ¿Para qué el casco? Porque debemos de proteger nuestros pensamientos. Muchas veces nuestros pensamientos nos traicionan. Muchas veces nuestros pensamientos hacen que caigamos derrotados por lo que estamos pensando. Y no puede ser eso. Esos son ataques, malas ideas. Y vamos a perder la batalla. Son los pensamientos de Cristo, en eso debemos de pensar. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, que es la verdad absoluta para caminar y transformar vidas.
Es capaz de dejar a las tinieblas sin poder. Usemos la espada. No dejemos que se rumbre. Necesitamos usar esa espada. ¿Tienes la espada en tu mano? Úsala. Utilízala. Jesús decía, el Señor nos decía, usa lo que tienes. Usa lo que tienes. Y tienes la espada, la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios puedes llegar a mucha gente. Puedes llevar el mensaje de la paz a muchos hogares. Y esas personas podrán cambiar a través del Espíritu Santo. El Señor te puede usar cada vez que uses esa espada, la espada de la palabra, para traer nuevas almas al Señor, pero también para defenderte, para no aceptar las mentiras de Satanás en tu vida. En Efesios 6, del 18 al 20 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Debemos de orar en todo tiempo. El Señor era el mayor ejemplo que teníamos. Jesús oraba en todo tiempo, buscaba el rostro de su Padre. Y cuando yo me imagino que Jesús, siendo hombre, había cosas que no podía entender o no sabía. ¿Qué hacía? ¿Le preguntaba a uno de los discípulos? No. Jesús iba y se apartaba y empezaba a orar. Debemos de orar en todo tiempo. Así es como nuestra armadura se pone en la práctica. Cuando usted está orando, usted coge el yelmo de la salvación. Cuando usted está orando, está poniéndose su armadura y empieza a ejecutar y empieza a usar la espada y empieza a usar la palabra del Señor. Y empieza a recibir del Señor también. ¿En dónde? En la oración. En todo tiempo, dice, debemos de orar. Así es como nuestra armadura se pone en la práctica, manteniéndonos alerta en oración y suplicar en el Espíritu. Es en la oración donde ejercitamos todo nuestro conocimiento por los santos. Debemos de orar por los santos del Señor. Debemos de orar por aquellos hombres y mujeres que están en el servicio de Dios y tienen muchas dificultades. Debemos de levantar sus brazos, debemos de levantar sus manos para que el Señor los bendiga y puedan continuar con mayor bendición esa labor tan difícil, tan grande de llevar la palabra del Señor en estos tiempos. Estos tiempos son difíciles, pero son hombres y mujeres muy valientes que están decididos a servirle al Señor sin importar lo que estén pasando en sus propias vidas. Pablo pide que oren por él para que pueda llevar una palabra clara, entendida y con sabiduría. Esto nos enseña a orar por todos los ministros que llevan el mensaje de salvación para que Dios los use con poder y a través de sus mensajes las vidas de muchos sean cambiadas. Todos ellos son embajadores del reino de Dios. Esto es lo que pide el Señor. Esto es como debemos de caminar. Por eso dice, imitadores, nuestra vida en Cristo. 2. ¿Cómo es tu vida en Cristo? ¿Estás haciendo lo que el Señor te pidió, honrando a tu padre y madre, respetando a tus hijos, respetando las autoridades? ¿Qué estás haciendo? Oras constantemente, te pones la armadura del Señor sabiendo que no tenemos lucha contra sangre ni carne, que no son contra personas, sino con espíritus de huestes de maldad. Todo eso debemos de entender para tener nuestra vida en Cristo. Cristo no era ignorante. Jesucristo no era ignorante y anduvo en la tierra como un ignorante. No, debemos de aprender a cómo defendernos. Debemos de aprender cómo actuar. Y Jesús es el mayor ejemplo. Nuestro maestro fue aquí en la tierra, Jesús. Rabí nos enseñó cómo hacer.
Por eso nuestra vida en Cristo continúa. Nuestra vida en Cristo. Debemos de ser esos hijos de Dios que el Padre desea. Te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu vida, bendigo tu familia, tu hogar, los tuyos. Y espero en el nombre de Jesús que esta semana sea una semana de bendición para tu casa, para tu vida, para tu alma, para tu ser, para tu espíritu. Y que el Señor te sorprenda grandemente. Te bendigo. Bendiciones.